1 Corintios 11, 23 al 26. Dice la Escritura de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y es interesante cuando puntualizamos este texto. Y este ha sido uno de los capítulos que ha puesto a la iglesia en problema. Lo digo así porque hay algunas enseñanzas que Pablo está dando en este cuadro. Y a causa de las enseñanzas que se nos han dado, sin contextualizarlas, por cierto, hemos interpretado de manera literal algunas cosas sin conocer realmente por qué Pablo dijo esas cosas. Y luego venimos y las aplicamos de manera literal. Y eso pues nos ha traído algunas complicaciones como iglesia. Así que tenemos que tomar en cuenta nosotros como congregación, repitiendo lo que dije al principio, que somos una comunidad de reconciliación. Según Pablo, ese es el ministerio que se le dio a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. A través de la iglesia se abre la puerta al cielo. Amén. Así que podemos decir que la iglesia entonces es puerta al cielo, con capacidad, con autoridad, con aptitud para cerrar las puertas del infierno. Y creo que por ahí tenemos nosotros que ir puntualizando. Y hay algunas cosas que quise anotar para que compartamos previo a tomar la cena del Señor. Y estaba pensando en una pregunta: ¿por qué un miembro de la iglesia sí o sí debería participar de la cena del Señor? Y oiga, ¿por qué un miembro de la iglesia debería participar? Sí o sí participar de la cena del Señor. Debería ser que el día que se está anunciando la cena del Señor tendría que provocar la mayor alegría para la comunidad. Pero no es cierto. Algunos se alegran, pero algunos se entristecen. Algunos se alegran y algunos mejor se asustan. Algunos van y algunos no van. Entonces se ha convertido un problema. Y la pregunta que yo me hacía entonces es: ¿por qué un miembro de la iglesia debería participar de la cena del Señor? Y quisiera que al final podamos tener algunas contestaciones. Por lo menos llegar a una conclusión todos nosotros. Estaba pensando que acerca de la cena del Señor, si puntualizamos la cena del Señor propiamente vista, tendríamos que decir que esta es una actividad que nos hace conocer los registros en donde se menciona que Jesucristo, antes de morir, tuvo una cena de comunión con sus discípulos. Amén. ¿Qué es lo que tuvo Jesús? Una cena de comunión. Bueno, ahí tenemos que ir puntualizando. ¿Qué celebró Jesús? Una cena de comunión. Él dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros antes que padezca? O sea que él estaba próximo a ser sacrificado, pero quería tener el placer de hacer el convivio antes de morir. Amén. Hacer la celebración, decir: bueno, yo voy a morirme, pero no quisiera irme dejando en mi agenda esta celebración de cierre del ministerio. Amén. Sí lo comprendemos, ¿de verdad? Entonces,
lo que tendremos que traer a colación es el deseo de Jesús de comer con sus discípulos, una cena de comunión. Bueno, tenemos que empezar a puntualizar eso. Si Él dijo que cuando lo hagamos en memoria de Él, entonces tenemos que empezar a puntualizar el espíritu que había en Él cuando quiso comer con sus discípulos. Una necesidad de comunión. La cena, eso es una comunión. Normalmente cuando invitamos a una cena es porque queremos tener comunión con alguien. Lo invitamos a un desayuno, queremos tener comunión con ese alguien. ¿Por qué razón? Porque comiendo es como se le invita a alguien para que intime con nosotros en el sentido social. Y eso es muy puntual. Así que ese testimonio lo encontramos por lo menos 3 veces repetido en los evangelios. Y usted dirá, sí, pero los evangelios todos hablan de lo mismo. Sí, los evangelios todos hablan de lo mismo, pero no es a la misma persona que están dichos los evangelios. O sea, los evangelios fueron dirigidos a distintos grupos de personas. Por eso aparecen los 3 libros en la Biblia que mencionan los hechos de Cristo, porque Mateo testificó de Cristo a un grupo con un propósito, Marcos testificó de Cristo a otro grupo con un propósito y Lucas testificó de Cristo a otro grupo con un propósito. Entonces, por eso es que los 3 registran la cena del Señor. Por eso, porque necesitaban que los grupos en distintos lugares o distintos destinatarios conocieran que Jesús había querido tener una cena de comunión con sus discípulos previo a su muerte. Ahí tendríamos que puntualizar entonces, cada uno de los 3 evangelios tiene destinatario diferente. Y podemos ver que Mateo, por ejemplo, escribió a judíos. ¿Por qué escribió a judíos? Porque los judíos conocían de cerca las Escrituras, pero tenían un pequeño problema porque rechazaron a Jesús. Y por culpa de ellos fue a la crucifixión. Entonces, Mateo, unos 50 años tal vez, o unos 30 años quizá después del ascenso de Jesús, a él se le ocurrió escribirle a la comunidad judía que conocía las profecías para hacerles ver que en Jesús se cumplió una de las profecías del Antiguo Testamento. Y la profecía que se cumplió del Antiguo Testamento está en Isaías 53, donde ahí se menciona que él fue despreciado, fue despedazado y fue al sufrimiento para la redención de muchos. Amén. Ahí entonces tenemos la razón por la que Mateo escribe. Y dicen, hermanos, necesitamos conocer que Jesucristo es una persona en quien se cumplen las profecías y Él es el Salvador de la humanidad. Su cuerpo martirizado entonces fue en favor de los creyentes de toda la tierra, no solamente de los judíos. Y aquí tenemos a Marcos. Marcos escribió a gentiles. Era necesario que los fieles de ese momento conocieran las acciones, obras poderosas y la expresión que representaba la persona de Jesús como inaugurando el reino de Dios en la tierra. Así que se menciona que en Jesús se estaba jugando el papel de la salvación no para judíos solamente, sino también para los gentiles. Y esos somos nosotros, los gentiles. Entonces, cuando se escribe a este grupo de personas, especialmente a unos romanos que no son judíos, entonces la intención es que estos también conocieran el testimonio de Jesús. Y esta explicación entonces tiene que ver con el hacer de Jesús a través de su vida y su ministerio. Luego, Lucas escribe a otras personas no judías, específicamente a un hombre llamado Teófilo. Se cree que Teófilo estaba urgido de conocer a Cristo, de conocer de Cristo. Y entonces Lucas le testifica a Teófilo acerca de Jesucristo. Y otra vez más, él le dice, necesito que profundices en tu fe y te voy a demostrar que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Amén. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos del ministerio de Jesús, se trata de un ministerio de paz.
integridad espiritual, integridad física y también de sanación del alma. Previo a estar acá, alguien dice, yo quisiera ya no gastar en medicina, que ya los médicos no hagan uso de mis pocos recursos que tengo, porque Dios me puede ayudar en eso. Pero según el testimonio de la palabra, dice que en el sacrificio de Cristo también hay sanidad física, hay sanidad espiritual y hay sanidad del alma. Y aquí tendremos nosotros que desde esa perspectiva, la muerte de Cristo es un milagro de reconciliación. Amén. ¿La muerte de Cristo qué es? Un milagro. ¿De qué? De reconciliación. Diga conmigo, no es un fracaso para la vida de Jesús, sino un milagro de restauración de la paz del hombre con Dios a través de Cristo. Entonces pregunto, ¿por qué un cristiano, por qué un miembro de la iglesia debería participar sí o sí de la cena del Señor? ¿Por qué? Porque la cena del Señor se hizo previo a un momento de comunión. He deseado comer con vosotros antes que muera. Entonces, cuando estamos en una escena como esta, lo que estamos es haciendo memoria, trayendo a colación aquel cuadro en el que Jesús se encontró con sus discípulos previo a morir. Por eso se llama Cena del Señor, porque recuerda el momento cuando Jesús quiso comer la comunión con sus discípulos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que deberían luchar por tener los que celebran la Cena del Señor? ¿Qué? Comunión. Amén, mis hermanos. Eso es lo que deberían tener, porque eso es lo que Jesús anhelaba. Así que tomando en cuenta estas palabras, fíjense que hablando de la carta a los Corintios, esta fue escrita por Pablo. Y según este señor Pablo, los corintios ya celebraban la cena del Señor. Eso es lo que tenemos allí. Pero ellos necesitaban considerar que esta es una actividad para creyentes que tiene que saber cada uno de nosotros su significado y saber qué realmente es lo que significa. Y en este caso, la muerte de Cristo y también significa la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. Eso quiere decir que la cena del Señor se constituye entonces en un recordatorio, en una conmemoración de un suceso, pero también en una anunciación de algo que va a venir. Eso es lo que significaría entonces. Por eso digo otra vez, todo cristiano debería participar de la cena del Señor. Dije todo, aquel que cree en Cristo y está consciente, está seguro de su salvación, debería participar. Todo creyente. No lo podemos obligar, obviamente, porque Jesús mismo no lo hizo. Él siempre dejó que la gente escogiera si querían o no seguir sus instrucciones. Pablo y Pedro y Lucas y todos los que siguieron a Jesús en aquel momento, aunque Pablo no estuvo, Lucas tampoco estuvo cerca, pero todos ellos que sirvieron al Señor y dejaron rastros de sus escritos, ellos sirvieron de manera espontánea. Pudieron haberse retractado, pero no lo hicieron. Así que, hermanos amados, todos nosotros debemos participar con alegría. La pregunta que estoy haciendo es ¿por qué un miembro de la iglesia debería participar en la cena del Señor? Y quiero decirles, mis hermanos, al principio del cristianismo se ve la anunciación para distintos grupos. Nosotros somos cristianos evangélicos, somos creyentes en Cristo, pero no somos judíos. Y eso quiere decir que nosotros celebramos la muerte de un judío, pero no un judío fracasado, sino un judío que vino para redimir a la humanidad. Redimió a su pueblo y también redimió a los gentiles. Y entonces, por eso es que tendríamos que participar, porque en este caso es una anunciación en la acción de Cristo, trayendo comunión al pueblo. En Cristo ya no hay dos pueblos, no hay judíos y griegos, esclavos y libres. Para Cristo tanto derecho tiene la mujer como lo tiene el varón. Lo tienen los niños como lo tienen los ancianos.
En Cristo tenemos privilegios abundantes. Es por eso que todo cristiano debería estar muy feliz, esperando con ansias el momento de la celebración de la Cena del Señor. No era una observancia y testimonio solo para judíos y tampoco para un tiempo específico. Si usted leyó conmigo el texto, dice, porque cada vez que hagan esto van a ser bienaventurados, cada vez que lo hagan hasta que Cristo venga. Alguien mencionó unos años acá, y mencionó 26. Si la iglesia celebrara 3 veces al año una santa cena y lavatorio de los pies, y tengo 26 años de pertenecer a la iglesia, ¿cuántas veces esta persona ha participado? Se suma 26 por 3. ¿Cuántas veces ha proclamado esa bendición de la redención? ¿Y cuántas veces ha proclamado sin hablar, solamente con una actitud, que espera a Cristo y lo espera con todo su corazón? Algunos de ustedes han participado más de una vez. Algunos tienen 10 años de ser cristianos y si han participado 3 veces, ya son 30 veces que han participado en la cena del Señor. Y algunos han participado muchas más veces porque casualmente nos encontremos en un lugar, en un sitio donde estén celebrando esto, y qué bendición participar. Así que, mis hermanos, esto es para todos los tiempos y para todos los pueblos. Diga conmigo: nosotros, un pueblo no judío, fuimos alcanzados para salvación, gracias a la obediencia de uno que dio su vida por nosotros. Esto es Cristo Jesús. Pablo dijo: yo recibí por revelación, puedo decirlo yo, del Señor, que Jesús, el Salvador del mundo, tomó una cena de comunión con sus discípulos, previo a ser entregado, y mediante esa cena, o sea, en ese mismo instante, Jesús aprovechó para anunciar su sacrificio y muerte, que según Pablo, Jesús había recomendado siempre recordarlo a él cuando se hiciera algo conmemorativo de esa naturaleza. Según Pablo, Jesús aprovechó el momento exacto para decirles: señores, yo quiero comer con ustedes antes de padecer, pero quiero decirles algo. Vean cómo yo parto el pan. De esa manera, mi cuerpo va a ser partido. Porque cuando él dice esto es mi cuerpo, eso significa, así como yo parto el pan y lo reparto a ustedes, así mi cuerpo va a ser compartido con muchos. Y todos los que coman de este pan o de este cuerpo vivirán. Amén. Y entonces, hermanos amados, todos los creyentes hemos participado del cuerpo del Señor porque somos redimidos, ¿verdad? Y si somos redimidos, tenemos derecho a participar de la cena. Pablo dijo que la cena del Señor es una proclamación de la obra redentora de Dios. Primeramente porque nos recuerda la manera como en el amor de Dios nosotros fuimos reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Una comunidad de qué? De reconciliación. Amén. Porque primero se nos reconcilió a nosotros con Dios gracias a esa muerte. Entonces Pablo dice que esta señal o esta actividad lo que hace es recordarnos ese momento cuando fuimos rescatados del poder del pecado mediante la muerte de Cristo. Y segundo, también nos anuncia que el Dios que nos amó y mandó a su Hijo a morir por nosotros, también está pendiente de nosotros y está agendando o tiene agendado un momento en el que solo Él lo sabe, por cierto, pero un momento precioso cuando va a cumplir lo que le dijo a sus discípulos en aquel momento. Yo les digo que ya no voy a volver a comer este pan y el fruto de esta vid hasta que lo coma de nuevo con mi Padre en los cielos. Amén. Entonces, si pensamos, mis hermanos, el que vino a redimirnos de nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros, en quien nosotros celebramos y hacemos memoria de su muerte, Él mismo vendrá por nosotros los creyentes. Y saben una cosa, los que celebramos nuestra victoria en Él, seguramente vamos a estar teniendo esa victoria última, estando con Él. Así que tenemos que entender que entre tanto estamos aquí, somos su pueblo, diga conmigo, debemos ser una iglesia activa,
celebrando el milagro de la reconciliación. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Celebrando el milagro de la reconciliación. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? El milagro de la reconciliación. ¿Cuántos están reconciliados con Dios aquí? ¿Pueden mover sus manos los que están reconciliados con Dios? Entonces, todos los que estamos reconciliados con Él, podemos comer en paz, porque tenemos el derecho, porque esto solamente es un ensayo de lo que va a hacer con Él por la eternidad. Obviamente los manjares que tiene preparados son mejores. Así que, ¿por qué un miembro de la iglesia debería participar de la cena del Señor? Porque al declararse miembro, dijo que estaba de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia y que estaba sujeto a quienes presiden en el Señor, y al no hacerlo, entonces está claudicando contra su mismo juramento y está dejando un mensaje negativo con su actitud. Entonces, todo aquel hermano de la iglesia que se niega a participar deja un mensaje entre líneas de que o rechaza ese tipo de doctrina o no está consciente o no está seguro de su salvación. Y ese es el problema. O sea, que es mejor participar que no participar. Porque cuando yo como miembro de la iglesia no participo, entonces dejo entre líneas que otros lean y tengan leños para juzgarme que estoy mal. Y yo también me siento mal. Y algunas veces mejor no voy a la reunión, para que no me pongan el dedo amenazador. Y ahorita le decía a alguien ahí atrás, cuando yo pongo mi dedo amenazando para allá, no me estoy enterando que hay 3 que están de regreso contra mí. Y eso es lo que pasa realmente. Algunos tenemos pecados notables que otros se dan cuenta. Y algunos tenemos pecados que si se dieran cuenta los hermanos, nos pondrían disciplina. Amén. Pero como son pecados que no se saben, entonces ahí los dejamos tapaditos. Y bien, nosotros podemos poner el dedo para allá cuando tenemos pecaditos que también merecen ser delatados. Entonces, hermanos, en el Señor, por eso es que debemos, diga conmigo, participar. Para no quedar mal conmigo en cuanto a mis juramentos, no negar el milagro de mi redención y no darle el machete a otro para que con él mismo me quite las orejas. Amén. ¿Usted cree que se van a quedar callados los hermanos cuando miren que el pastor no participó en la cena del Señor? Aunque no muevan su boquita, pero van a decir, ¿y por qué el pastor no participó? O sea, el pastor celebró la cena, pero él no comió. Primero, ¿qué está usted con los ojos abiertos viéndome a mí, juzgándome? Porque lo dije por mí, pero lo pensamos por otro. No, pero la hermana era la presidenta de las damas. ¿Por qué no participó? Entonces, mis estimados, en el amor de Cristo y en el amor nuestro, también yo les digo, es saludable participar. Y de ahí, si alguien está un poquito chueco delante de Dios, un día se las va a encargar con Él, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde enseñar la palabra para que la gente aprenda a defender su fe delante del Señor. Ningún cristiano realmente convencido del beneficio del sacrificio de Cristo debería poner excusa alguna para dejar de participar de la cena del Señor, porque de esa manera estaría expresando poca importancia de la ordenanza y obviamente menospreciando el significado e importancia que esto tiene. Amén. Solo no deben participar de la cena del Señor los que no están conscientes de la salvación. O los que le pegaron una bofetada a su mamá o a su papá o a su hermano o a su tío o a alguien antes de venir al culto. Entonces yo le diría, regrese a su casa, reconcíliese con el que le pegó y entonces venga y tome la cena, porque esta es una cena de reconciliación. Amén. Porque a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? A paz nos llamó el Señor y no podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Por esa parte hacen bien los que no vienen para no ser juzgados por los demás. Amén. Que Dios nos perdone por eso, pero eso es lo que realmente pasa en la sociedad. Tenemos que aceptarlo. Así que, hermanos, para terminar, todo aquel que ha sido recibido como miembro de la iglesia debería estar, diga conmigo, ansioso
porque se llegue el día de la fecha de celebración de la Cena del Señor, porque es una celebración a la heroica acción de Jesucristo el Redentor. Amén. Es una celebración, como quien dice, vamos a decirle a ese que nos salvó que lo estamos recordando. Y le estamos demostrando que estamos conscientes que por Él somos salvos. Así que es una celebración a la heroica acción del Salvador. Por eso el miembro de la iglesia tiene que participar. Debería cuidarse de no rehusar o huir de participar porque deja al descubierto que tiene poca importancia para quien rehúsa hoy o simplemente no está preparado para tener un encuentro con su Salvador. Si Cristo viniera hoy, no levanten sus manitas. ¿Cuántos se van con Él? Algunos dicen amén, pero algunos saben, algunos no se atreven a levantar su manita. Porque será que el Señor me vaya digno de participar. Pero es que siento que todavía no. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Entonces la cena del Señor anuncia que Cristo viene hoy. Y si viene hoy, mi deseo es que estas sillas se queden sin nada. Ni una sola persona en estas sillas. ¿Cuánto sería de maravilloso? Diga conmigo, sería maravilloso que todos los que participamos hoy de este culto, si Cristo viniera hoy, todos se vayan y este salón quede desocupado por completo. Amén. Amén. Entonces la cena del Señor eso es lo que hace. Recordarnos que ya estamos pronto, ya tenemos el pie puesto en el peldaño del avión que nos lleva. Así que esperamos que así sea. Así que mis hermanos, por fin, cada uno es responsable de sus propios actos. Y un día tendremos que comparecer ante Cristo y ahí tendremos el resultado de nuestras disposiciones. Así que yo no quiero decirles todos van a participar, porque no está en mí hacerlo. Pero sí, hay oportunidad para que todos participen. Si usted dice no, entonces no se preocupe. No participe. Pero la invitación es para que participen. Y si usted participa, pues gócese en este momento. Y si usted ve que alguien participa y según usted no es apto, déjelo estar, es su vida. Es Él con Dios. No, es que para mí no es apto. Pero ¿quién le ha dado poder a usted para juzgarlo? Ninguno le ha dado ese poder. Entonces mejor déjelo, porque ese es un asunto con el Señor. Amén. Un día nos vamos a presentar delante de Él. ¿Y sabe qué nos va a decir el Señor a toditos? A toditos. Vengan benditos de mi Padre. Bien os observé cuando se acercaban a la mesa celebrando aquellos momentos gloriosos. ¿Saben una cosa? Eso era solamente figura, pero aquí está. Y cuando Él levanta sus manteles y nos enseña aquello precioso, hermanos, y les diga, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que fue preparado para ustedes, porque celebraban sin haber visto, pues ahora celebren habiendo visto. Ese momento será glorioso. Esperamos que así sea y que todos ustedes y yo tengamos la bendición de participar. Así que con esta reflexión en mente, espero que todos estemos preparados para decir, Señor, sí, yo quiero participar. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra y luego vamos a pasar a lo que es para nosotros la cena del Señor. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Ayúdanos para tener cuidado de lo que hacemos, porque lo que hacemos en esta casa es para edificación del cuerpo tuyo. Aquí está tu iglesia, aquí está este pueblo que han sido comprados con esa bendita sangre. Nosotros no tenemos ninguna participación quizá en la salvación, más que haber creído y haber ayudado a otro a creer también. Pero más allá de eso, tenemos poco que hacer por nuestra salvación. Gracias por ese regalo y por ese privilegio. Y gracias porque de esta forma permites a tu pueblo recordar esa heroica acción del Redentor que lo despreció todo por salvarme a mí. ¿Cómo no celebrar? Pues hay razón para hacerlo. Permíteme que hoy lo pueda hacer con mucha disposición. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.